Pocas construcciones del pasado han despertado tantas preguntas como Stonehenge. Allí, en la llanura de Salisbury, en el sur de Inglaterra, un círculo de piedras erguidas sigue desafiando al tiempo, a la mismísima erosión, y nos genera preguntas. ¿Qué motivó a comunidades del Neolítico y de la Edad del Bronce a transportar y alinear bloques de piedra de hasta 25 toneladas de una manera tan precisa? ¿Era un templo, alguna especie de santuario o un calendario solar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Cascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza y un gran amante de la prehistoria. Y hoy vamos a hablar de una posible función que pudieron tener los cromlechs, estas construcciones megalíticas de la prehistoria reciente, formados por una serie de piedras o postes de madera. Ojo, también hay cromlechs de madera, pero no se han conservado tantos. Estos cromlechs, con estas piedras dispuestas en círculo, se ha propuesto que podrían tener una función, digamos, de calendario solar y lunar, una función astronómica, de observación, de predicción de cuándo llegan las estaciones, una manera de controlar el paso del tiempo para las sociedades agricultoras y ganaderas desde el Neolítico hasta la Edad de los Metales. Y por supuesto vamos a abordar esta pregunta a través del cromlech más famoso de todos, porque hablar de construcciones megalíticas, de misterios del pasado de la prehistoria reciente y de estas gigantescas construcciones de piedra es hablar de Stonehenge. Stonehenge es un cromlech, un monumento megalítico construido en varias fases entre aproximadamente el año 3000 y el 1600 antes de nuestra era. Esta estructura no es un simple círculo, aunque pueda parecerlo desde lejos, sino una estructura mucho más compleja y que es el resultado de siglos y siglos de modificaciones. Incluye zanjas, fosos, círculos de piedra, por supuesto, pilares de arenisca y bloques de piedras volcánicas. Algunas de estas piedras procedían de canteras más o menos cercanas y otras fueron arrastradas, fueron transportadas de alguna manera desde una distancia de 200 kilómetros. Y vamos a entrar ya en materia. Su diseño, su construcción no es al azar. Su eje principal parece estar alineado con el solsticio de verano, en concreto con la salida del sol justo tras el solsticio de verano. Esto por supuesto ha dado pie a interpretaciones, a hipótesis, que lo vinculan con observaciones astronómicas y de control del paso del tiempo. Pero para conocer bien toda esta historia deberíamos remontarnos al principio, y no al Neolítico, sino al principio de su investigación. Durante siglos, por supuesto, Stonehenge tuvo que ser objeto de especulación, incluso de algunas leyendas. En el siglo XVII, el anticuario John Overy lo estudió a su manera, lo dibujó, y poco después William Stockley siguió este estudio y propuso que había sido una construcción obra de los druidas. Aunque hoy sabemos que es varios siglos anterior a los pueblos que conocemos como celtas, todos los registros tan detallados que hizo Stockley, sus planos, sus dibujos, sus croquis, todos sus apuntes, fueron pioneros y sentaron las bases para estudios posteriores. El que podríamos decir que fue el primer estudio con un enfoque sistemático y verdaderamente científico llegó de la mano de arqueólogos como William Flinders Petrie en el siglo XIX y sobre todo Richard Atkinson y su equipo ya habían entrado el siglo XX, alrededor de los años 50. Realizaron excavaciones sistemáticas en lugares clave de este recinto, lograron dataciones bastante más precisas para aquel momento y llegaron a diferenciar fases constructivas en este monumento megalítico. En 1965, el astrónomo Gerald Hawkins revolucionó este debate y popularizó mucho más el misterio de Stonehenge con la publicación de su libro Stonehenge Decoded, Stonehenge descifrado. Apoyado en cálculos que hizo en un ordenador de la época, un IBM de los 60, propuso que estas construcciones de piedra podían servir incluso para predecir eclipses, entre otros eventos astronómicos. Aunque por supuesto sus ideas y sus conclusiones han sido muy matizadas y de hecho algunas de ellas incluso descartadas con el paso del tiempo, a través de investigaciones posteriores con muchos más datos y muchas más técnicas disponibles, Hawkins sentó las bases para la disciplina que conocemos como la arqueoastronomía. A Hawkins se le sumó Alexander Thom, un ingeniero escocés que estudió muchos otros monumentos megalíticos y propuso que muchos de estos monumentos parecían estar alineados con ciertos fenómenos solares y lunares. Thom incluso sugirió la existencia de una unidad de medida, de alguna manera estandarizada,
y usada en todas estas construcciones megalíticas, en concreto en el megalitismo atlántico, algo que por supuesto sigue siendo objeto de debate. Por supuesto, la investigación contemporánea, como os podéis imaginar, se ha vuelto mucho más cautelosa, tiene los pies en el suelo, no realiza grandes afirmaciones como se hacían antaño, buscando siempre el máximo rigor. Arqueólogos como Mike Parker Pearson han liderado grandes proyectos de excavación, como el Stonehenge Riverside Project, y han demostrado que el sitio, que la construcción, el cromlech de Stonehenge no era algo aislado, sino que formaba parte de un paisaje mucho más grande, vinculándose con otros recintos como Durrington Walls. A día de hoy sí, los estudios confirman que Stonehenge está alineado con el solsticio de verano y que su construcción y su uso debía coincidir con momentos del calendario solar que eran de alguna importancia. Probablemente para estas sociedades neolíticas y de principio de la edad de los metales también tuviera algún significado religioso y lo vincularan a rituales o a celebraciones de vida o muerte, vinculándose con la renovación, con el paso de las estaciones. Sin embargo, no hay pruebas claras de que fuera como tal un calendario. Un calendario en el sentido estricto, capaz de contar los días, las semanas, los periodos o estaciones, de medir y controlar el paso del tiempo con regularidad. Existe ese potencial, pero no hay ninguna confirmación. Eso sí, las alineaciones con los solsticios, la monumentalidad de estas construcciones y un posible simbolismo para estas sociedades, pues nos hacen pensar que evidentemente el tiempo, el cielo y estos ciclos tenían una importancia para estas sociedades. En este esfuerzo por comprender la construcción de estos monumentos megalíticos es necesario hablar de arqueología experimental. En el caso de Stonehenge, el trabajo tanto de investigadores como de entusiastas ha permitido recrear el transporte y la construcción de este tipo de monumentos. Es mencionable, por ejemplo, el equipo del proyecto Bluestone. Estos estudios han demostrado que estas hazañas eran perfectamente posibles con la tecnología y organización social que debían tener estas sociedades neolíticas. No hacía falta grúas, ni carros, ni mucho menos ayuda de otras entidades. Bastaba con una sociedad lo suficientemente coordinada y posiblemente en la que hubiera un reparto de tareas o jerarquización. Esta arqueología experimental también se ha usado para comprobar posibles métodos de observación solar, permitiendo comprobar si ciertas alineaciones proyectan sombras, marcas de luz o reflejos en ciertos momentos clave del año. Por lo tanto, esta arqueología experimental no busca simplemente recrear el pasado, no es recreacionismo, es algo que va mucho más allá. Se trata de poner a prueba las hipótesis de lo que había funcionado en el pasado, poner a prueba, testarlo experimentalmente. Para las comunidades agrícolas y ganaderas del Neolítico, conocer el paso de las estaciones, por lo tanto, era vital. Este paso de las estaciones, saber si se acercaba el frío o el calor, cuándo iban a alargar más los días o cuándo iban a empezar a cortarse, todo esto marcaba cuándo sembrar, cuándo cosechar o cuándo hacer acopio de víveres. Y es posible que este paso del tiempo, estos días, la mayor cantidad de luz solar o menos, de alguna manera también podría haber estado vinculada con sus creencias. Los ciclos del Sol y la Luna podían estar asociados a ciclos de vida, muerte y renacimiento. La fertilidad, el más allá, o vaya usted a saber. En ese sentido, es muy probable que monumentos como Stonehenge y otros cromlechs, sí, fueran lugares de observación, de celebración de cuando se acerca el verano o el invierno, pero también escenarios donde podían haber tenido lugar alguna especie de rituales o celebraciones simbólicas. El amanecer del solsticio de verano, por ejemplo, cuando el sol se alinea con el eje principal del monumento y pasa por la Hill Stone, pudo ser vivido como una fiesta, como una celebración. Quién sabe si incluso una conexión con sus ancestros, con la vida, con la naturaleza, a saber. A día de hoy, por supuesto, los estudios siguen avanzando. Nuevas técnicas de datación, georradares, análisis de sedimento y análisis de ADN antiguo están reescribiendo lo que sabemos acerca de estas poblaciones neolíticas británicas. Lo importante, por supuesto, es seguir investigando con espíritu crítico, contrastando hipótesis y combinando esta arqueología de campo con arqueología experimental, y así seguir contestando o planteando hipótesis para contestar a la pregunta de por qué construyeron estos gigantescos monumentos megalíticos, estos pueblos de la prehistoria reciente. Si os gustan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchos vídeos nuevos. Así que para no perderos ningún detalle, os recuerdo, lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis allí toda la actualidad, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.